¿Alguna vez has sentido una presencia oscura acechando en las sombras de tu vida sin poder explicar de dónde viene? ¿Has experimentado eventos inexplicables que desafían toda lógica y razón, dejando una sensación de inquietud en tu alma? Prepárate para adentrarte en un viaje revelador que desentrañará los misterios más profundos y oscuros de la brujería y su conexión con lo satánico. En este impactante y detallado análisis, exploraremos las raíces ocultas de la brujería, remontándonos a tiempos ancestrales donde estas prácticas se entrelazaban con rituales y creencias que invocaban fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Descubrirás por qué muchas tradiciones religiosas, especialmente dentro del cristianismo, consideran la brujería como una puerta de entrada a lo satánico. Aprenderás cómo estas prácticas pueden afectar tu vida de maneras que nunca imaginaste, influyendo en tu salud, tus relaciones y tu bienestar espiritual. Pero eso no es todo. En esta ocasión especial te presentamos el testimonio conmovedor y lleno de valentía de Adiel, un guerrero espiritual que ha enfrentado las tinieblas y ha salido victorioso. Adiel, con una voz llena de convicción y esperanza, compartirá contigo señales reveladoras que te ayudarán a identificar si estás siendo víctima de brujería. Su increíble viaje de fe y superación te inspirará y te dará las herramientas necesarias para protegerte y proteger a tus seres queridos de las fuerzas oscuras que acechan en el mundo. No te pierdas esta oportunidad única de aprender, crecer y fortalecer tu espíritu. Quédate hasta el final, donde nos uniremos en una poderosa oración que te llenará de luz, protección y esperanza. Tu vida nunca volverá a ser la misma después de esta experiencia transformadora. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y liberación, y permite que la luz de la verdad ilumine tu camino hacia una vida plena y protegida. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Adiel Laurente y soy de República Dominicana. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio poderoso que el Señor me ha permitido vivir. Ha sido un honor llegar hasta aquí, agradecido con Dios por cada momento en que puedo ser un instrumento de su obra. Es un privilegio saber que a través de estos testimonios muchas vidas están siendo edificadas. Cada vez que recibo sus comentarios, que veo cómo Dios está tocando corazones, solo puedo alabarlo. Gracias a aquellos que apoyan con un simple like, compartiendo estos mensajes para que más personas puedan ser alcanzadas. Cada vez que veo un comentario, doy gracias a Dios por sus vidas y en este día quiero bendecirlos en el nombre de Jesucristo. Hoy, mientras reflexiono sobre todo lo que ha ocurrido, me doy cuenta de cómo el Señor ha estado obrando. Es impresionante cómo a través de entrevistas y testimonios previos las personas han sido impactadas. Muchos me han escrito preguntando cómo se pueden romper las ataduras de la brujería. Me doy cuenta de que hay muchas personas que están bajo ataque. Brujería, espíritus de las tinieblas son reales y afectan a muchas familias, matrimonios, negocios, vidas enteras. Lo primero que aprendí en este caminar es que debemos identificar cuándo estamos bajo ese tipo de ataque. No es algo que siempre se puede ver a simple vista, pero cuando el Espíritu Santo te abre los ojos empiezas a notar las señales. He escuchado de situaciones donde las personas han sentido olores extraños que no son naturales. A veces esos olores llegan de la nada, como un perfume que nunca has usado. Y sabes que algo está mal. Son signos de que alguien está trabajando en lo oculto contra ti. Recuerdo una vez que compartí un testimonio sobre esto. Hablé sobre cómo, en ciertas situaciones, esos olores pueden ser indicativos de brujería. Podría parecer algo insignificante, pero cuando uno discierne en el espíritu, se da cuenta de que hay fuerzas malignas en acción. Y no se limitan solo a olores, hay otras manifestaciones. Algunos experimentan ataques en sus negocios, en sus matrimonios, en sus familias. Yo estuve sumergido en la hechicería y el ocultismo por muchos años. Es por eso que ahora puedo testificar todo esto, para así poder, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, ayudar a abrir los ojos de muchas personas que están siendo azotadas por estas situaciones. La brujería es real
pero también lo es el poder de Dios para romper todas esas cadenas. En cada situación que me ha tocado enfrentar, he visto cómo el Señor ha dado la victoria. Pero el primer paso es siempre reconocer que estamos en una batalla espiritual. Así que hoy más que nunca quiero que sepan que no están solos. Si están enfrentando este tipo de ataques, si sienten que sus vidas están bajo la influencia de algo oscuro, recuerden que Jesús tiene el poder para liberarlos. Recuerdo que después de haber compartido este testimonio, muchas personas comenzaron a preguntar cómo podían saber si lo que estaban experimentando era realmente una brujería. Las preguntas seguían llegando. A veces las manifestaciones eran tan sutiles que era difícil de identificar. Me di cuenta de que había una necesidad de discernir los síntomas espirituales. Uno de los primeros síntomas que me ha tocado discernir en mi caminar con Dios es el olor inusual, como mencioné anteriormente. Pero eso no es todo. En otras ocasiones las personas han experimentado una serie de infortunios en sus negocios, en sus familias y en sus matrimonios. De repente nada parece funcionar. El éxito que alguna vez tuvieron se desvanece sin explicación lógica. El enemigo comienza a infiltrar su oscuridad en lo que antes era bendición. Estos son ataques de brujería que a menudo se manifiestan para destruir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Recuerdo cómo en ocasiones los síntomas de estos ataques se hacen evidentes en lo que nos rodea. Por ejemplo, en algunos casos, las personas que están siendo víctimas de brujería sienten un olor a azufre, un olor que es inconfundible y aterrador. Este tipo de manifestación es un claro indicio de que las tinieblas están operando, intentando infiltrarse en nuestras vidas. No solo se limita a olores, también he visto cómo los matrimonios se desmoronan sin razón aparente, cómo la paz que una vez reinaba en los hogares se transforma en caos. Estos son los efectos devastadores de pactos satánicos y maldiciones lanzadas por aquellos que están inmersos en el ocultismo. Me acuerdo de un caso específico donde una mujer luchaba por salvar su matrimonio. Todo parecía estar bien, pero de repente su esposo comenzó a cambiar. Empezó a distanciarse y todo intento de acercamiento resultaba en rechazo. La atmósfera se tornaba pesada y cada vez que intentaban reconciliarse, algo invisible parecía impedirlo. Fue entonces cuando discerní que lo que estaba pasando no era natural, era un ataque espiritual, un ataque de brujería diseñado para romper su matrimonio. Este tipo de trabajo oculto se enfoca en desestabilizar a la familia, que es la base de todo lo que Dios ha establecido. En medio de estas situaciones, Dios me ha enseñado que la clave está en reconocer las señales y orar fervientemente. Porque cuando identificamos estos síntomas y los traemos ante Dios en oración, Él se mueve poderosamente para romper esas cadenas. La palabra nos enseña en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que cuando veo estos ataques, sé que es momento de entrar en oración, de levantar un clamor delante del Señor para que Él derribe todas esas fortalezas. He aprendido que no debemos tener miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando las personas me preguntan cómo pueden identificar si están bajo ataque de brujería, siempre les digo que presten atención a las señales. Olores extraños, disturbios inexplicables en sus hogares o negocios, tensiones en sus matrimonios sin razón aparente. Estas son pistas de que algo está mal espiritualmente. Pero lo más importante es no quedarse en el miedo, sino recurrir a la oración y confiar en el poder de Cristo para liberarnos. A medida que avancé en mi caminar con el Señor, comencé a comprender más sobre los detalles de cómo operan los ataques espirituales. Uno de los síntomas más comunes cuando una persona está bajo el ataque de la brujería es una sensación persistente de perturbación.
Recuerdo casos específicos donde las personas describían un olor a perfume inusual, algo que no podían identificar. No era un perfume común, era algo extraño, un aroma fuera de lo normal. Y quienes no usaban perfume sabían que nadie más lo tenía. Estos olores solían aparecer de repente, en momentos de quietud, y en la mayoría de los casos era una señal clara de que estaban siendo trabajados espiritualmente. Es increíble cómo, cuando el enemigo opera a través de la brujería, busca usar métodos sutiles para destruir la paz. He visto cómo el enemigo utiliza cosas tan simples como un perfume o la ausencia de él para perturbar a las personas, confundiendo su mente y afectando su entorno. Estos ataques espirituales no son solo ataques físicos, son ataques contra el alma y pueden manifestarse de diferentes maneras dependiendo de la intención detrás de ellos. Recuerdo haber conocido a personas que estaban bajo el influjo de espíritus que provenían de cultos oscuros, como los que adoraban a entidades como Metresa o Petro. Estos son espíritus poderosos que trabajan para causar destrucción en las familias y en los matrimonios. La intención detrás de estas brujerías es dividir, desmoronar lo que Dios ha unido, dejar a las personas aisladas y vulnerables. Uno de los métodos más utilizados por estos espíritus es hacer que la víctima quede sola, sin la capacidad de concretar relaciones, sin estabilidad emocional o familiar. Es triste ver cómo algunas mujeres, por ejemplo, han sido víctimas de este tipo de ataques. He conocido casos en los que ninguna relación de pareja prospera. Todas las relaciones terminan en divorcio o separación. Estos no son meros accidentes o coincidencias. Son señales claras de que la brujería está trabajando en el trasfondo. Recuerdo a una mujer en particular que había sido trabajada con un espíritu llamado ánima sola. Este espíritu, conocido por su capacidad para destruir hogares, había causado que cada hombre que llegaba a su vida la abandonara. Nunca podía tener una relación estable porque ese espíritu se aseguraba de que todo se desmoronara. Este tipo de trabajo espiritual no se limita solo a las relaciones de pareja. He visto cómo el enemigo utiliza la brujería para manipular todo tipo de situaciones. En estos casos es crucial discernir lo que está ocurriendo y llevarlo a la oración. Porque una vez que comprendemos la raíz del problema, podemos atacar directamente en el espíritu. Recuerdo claramente un pasaje que siempre me viene a la mente cuando hablo de estas situaciones. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Esto es lo que me da fuerza para enfrentar estos ataques, sabiendo que no estoy luchando solo, sino con las armas espirituales que Dios me ha dado. El trabajo del enemigo puede ser persistente, pero el poder de Dios es mayor. A través de la oración, el ayuno y la intercesión, hemos visto cómo estos trabajos de brujería se rompen y las personas son liberadas. He visto matrimonios restaurados, personas liberadas de ataduras que parecían imposibles de romper. Pero todo comienza con la oración y el discernimiento. Reconocer las señales es el primer paso hacia la victoria. Deja un amén en los comentarios si quieres que Dios te dé el don de discernimiento para así poder enfrentar estas batallas espirituales con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Este tipo de trabajo espiritual tiene su origen en el vudú, una práctica oscura que manipula a través de rituales y sacrificios. Recuerdo haber tratado con personas que fueron víctimas de trabajos que involucraban ropa interior, objetos personales y hasta animales como gallinas negras, utilizados en rituales para causar la destrucción total de sus vidas amorosas. Estos trabajos son hechos de manera muy meticulosa, con el propósito específico de desbaratar matrimonios, romper hogares y generar una vida de soledad. En una ocasión,
Supe de una mujer que había sido trabajada con un pacto satánico que involucraba una gallina negra y su fecha de nacimiento. El objetivo de este pacto era claro: destruir cualquier posibilidad de felicidad en su vida matrimonial. Y no fue solo ella. Otras mujeres en su familia habían pasado por lo mismo, lo cual me llevó a entender que muchas veces estos ataques son parte de maldiciones generacionales. A veces, los problemas no solo afectan a una persona individualmente, sino que se transmiten de generación en generación, afectando a madres, hijas y nietas. Estas maldiciones generacionales son reales y he visto cómo, sin intervención divina, pueden causar una cadena de destrucción que parece no tener fin. Pero lo que he aprendido a lo largo de mi caminar con el Señor es que no importa cuán profundas sean las raíces del mal, Dios tiene el poder de romper esas cadenas. Para liberarse de estas maldiciones es necesario hacer más que simplemente orar. Se requiere una entrega completa a Dios, un proceso de ayuno, oración y cilicio que permita la intervención divina. He guiado a muchas personas en este proceso y una de las estrategias que más efectivas ha resultado es el ayuno de 21 días. Este no es un ayuno cualquiera, es un ayuno intenso que implica una abstención total de carne. He aprendido que la carne, en muchos casos, alimenta el espíritu maligno. Y al abstenerse de ella, debilitamos el poder del enemigo sobre nuestras vidas. Estos 21 días son cruciales para romper los pactos satánicos y las maldiciones generacionales que el enemigo ha tratado de imponer. A lo largo de este proceso he visto cómo las personas son liberadas, cómo matrimonios que estaban al borde del colapso han sido restaurados por el poder de Dios. Porque cuando nos rendimos a Él, cuando ayunamos, oramos y buscamos su rostro, Él nos escucha y nos responde. Y como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas son las promesas que nos sostienen en la batalla espiritual. A medida que continué aprendiendo y enfrentando estas situaciones, comprendí que las batallas espirituales no siempre son rápidas ni fáciles. Algunas personas piensan que basta con una oración rápida para romper las ataduras, pero la realidad es que a veces la liberación requiere un esfuerzo mucho mayor. Es por eso que la palabra de Dios dice que hay espíritus que solo salen con ayuno y oración. Me acuerdo de lo que dijo Jesús en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas palabras siempre me han marcado profundamente, porque son la verdad absoluta. Sin la intervención de Dios, sin estar bajo su gracia, es imposible romper los pactos y las maldiciones que nos han sido lanzadas. Por eso siempre les digo a las personas que están bajo ataque, lo primero que deben hacer es entregarse completamente a Cristo. Sin Cristo no hay verdadera libertad. El enemigo lo sabe y por eso trata de mantener a las personas fuera de la gracia de Dios, atrapadas en sus viejas formas de vida, sin esperanza de liberación. Pero en el momento en que entregamos nuestra vida al Señor, Él comienza a obrar. Y como está escrito en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la clave. No hay otra manera de vencer al enemigo sin Cristo en nuestras vidas. No importa cuánto luchemos, ni cuántas veces intentemos resistir por nuestra cuenta. Sin Cristo estamos luchando en vano. Una de las historias más impactantes que he presenciado fue la de una joven que estuvo atada durante meses por espíritus malignos. No podía salir de su habitación porque esos espíritus la tenían completamente atrapada. Era como si una fuerza invisible la mantuviera prisionera dentro de su propia casa.
Durante 7 meses no vio la luz del día. Todo esto comenzó cuando un día decidió ver una serie en Netflix que estaba llena de contenido oscuro y espiritual. Fue entonces cuando los espíritus empezaron a manifestarse, atacándola físicamente, dejándole marcas y rasguños en su cuerpo. Oré por ella y gracias a Dios fue liberada. Pero esto me mostró cuántas personas están bajo ataques similares, sin darse cuenta de que el enemigo está usando puertas abiertas en sus vidas como las películas o series que consumen. Estos espíritus se alimentan de lo que dejamos entrar en nuestras vidas. Y por eso es tan importante cerrar esas puertas. He aprendido que debemos ser cuidadosos con lo que permitimos en nuestras vidas, porque el enemigo no pierde ninguna oportunidad para atacar. Pero también sé que sin importar cuán grandes sean las fuerzas que se levanten contra nosotros, nuestro Dios es más grande. Si estamos en Cristo, tenemos la autoridad para romper todas las cadenas y no hay nada que el enemigo pueda hacer para detenernos. Una de las primeras cosas que le dije a esta joven después de su liberación fue que tenía que ser extremadamente cuidadosa con lo que permitía entrar en su vida. Estos espíritus se alimentan de lo que consumimos, ya sea contenido en línea, música, películas o cualquier otra cosa que pueda abrir una puerta al mundo espiritual. Aunque esa serie en particular ya no la estaba viendo, los espíritus que habían entrado a través de ella seguían encontrando maneras de alimentarse de su vida. Así que mi consejo fue claro: debía romper completamente con cualquier plataforma que hubiera sido usada por el enemigo para infiltrarse en su vida. No bastaba con simplemente dejar de ver esa serie, tenía que cortar todo vínculo con esa fuente de oscuridad. Esos espíritus, conocidos como espíritus de sadomasoquismo, habían estado tomando control sobre ella, atacando su cuerpo, dejándole marcas y haciendo todo lo posible para atormentarla. Me di cuenta de que estos espíritus no solo la habían atacado físicamente, sino también espiritualmente, afectando su alma de una manera profunda y dolorosa. Este tipo de ataques espirituales pueden ser extremadamente difíciles de romper, especialmente cuando las personas no están en la gracia del Señor. Fuera de la gracia de Dios, nuestros esfuerzos son limitados y esos espíritus tienen legalidad sobre nuestras vidas. Jesús mismo nos enseñó en Marcos 9:29 que algunos espíritus solo se pueden echar fuera con ayuno y oración. Esto es algo que he visto una y otra vez. Sin el ayuno y la oración, estos espíritus encuentran maneras de mantenerse aferrados a las personas, atormentándolas, controlándolas y destruyendo sus vidas desde adentro. En casos como el de esta joven, es fundamental no solo orar por liberación, sino también enseñarles cómo cerrar esas puertas. He aprendido que los espíritus malignos no se van por su propia cuenta. Deben ser expulsados con la autoridad de Cristo y luego esas puertas deben sellarse para que no puedan volver a entrar. En este caso, después de orar por ella, la guié a entrar en un tiempo de ayuno y oración. Le expliqué que necesitaba romper todas las ataduras espirituales que se habían formado en su vida y la única manera de hacerlo era mediante una consagración completa al Señor. He visto a muchas personas ser liberadas de ataques espirituales como este, pero siempre les advierto que deben mantenerse vigilantes. El enemigo siempre está buscando una oportunidad para regresar, y si dejamos las puertas abiertas, lo hará. He aprendido que incluso aquellos que ya caminan en la fe, aquellos que han conocido al Señor, pueden ser atacados por estos espíritus si no cierran adecuadamente las puertas que una vez abrieron. He visto a cristianos, personas devotas y comprometidas con Dios, sufrir ataques que parecían imposibles de sobrellevar. Muchos de ellos oraban, ayunaban y buscaban a Dios fervientemente, pero seguían luchando con estas influencias malignas en sus vidas. Esto es porque, en algunos casos, los espíritus tienen legalidad para permanecer debido a puertas que no han sido cerradas adecuadamente. El enemigo es astuto. Incluso cuando una persona es cristiana,
si ha permitido que un espíritu entre en su vida mediante una acción pasada, ese espíritu puede quedarse aferrándose a la legalidad que le fue otorgada en algún momento. Y mientras esa legalidad no sea revocada, el espíritu tiene derecho a quedarse. Recuerdo un caso en particular, donde un joven cristiano estaba luchando con un espíritu de pornografía. Era un joven que amaba al Señor, pero cada vez que intentaba liberarse de este espíritu, parecía que caía más profundo en el pecado. Fue entonces cuando le expliqué que no bastaba con simplemente orar por liberación. Él necesitaba renunciar específicamente a ese espíritu, porque en algún momento de su vida él mismo lo había invitado a entrar. Le expliqué que debía ser muy específico en su oración. Tenía que renunciar completamente a cualquier legalidad que le hubiera dado a ese espíritu. Debía declarar en el nombre de Jesús que no aceptaba más la presencia de ese espíritu en su vida y que renunciaba a todo pacto o influencia que pudiera haber permitido que el espíritu entrara en primer lugar. Solo entonces podría comenzar a experimentar la verdadera libertad. Este joven finalmente entendió lo que debía hacer. Se arrodilló en oración y con sinceridad en su corazón comenzó a renunciar a ese espíritu por completo. Yo, en el nombre de Jesucristo, renuncio a este espíritu de pornografía. Decía, y declaro que desde hoy soy libre por la sangre de Cristo. Fue una batalla espiritual intensa, pero al final este joven fue liberado completamente. A lo largo de los años he aprendido que la renuncia es una parte crucial en el proceso de liberación. Muchas personas no se dan cuenta de que cuando permiten que el pecado entre en sus vidas, están dando legalidad a los espíritus malignos para que operen en su interior. Y hasta que esa legalidad no sea revocada, esos espíritus no se irán. No importa cuánto oren, no importa cuántas veces busquen liberación, el enemigo seguirá aferrándose a esa puerta abierta hasta que sea cerrada por completo. Esto es aplicable no solo para espíritus de pornografía, sino también para cualquier otro espíritu, ira, depresión, adicciones, lo que sea. He visto cómo estos espíritus destruyen las vidas de las personas, incluso de aquellos que son fieles al Señor, simplemente porque no han renunciado completamente a ellos. Pero he visto también cómo el poder de Cristo puede romper cualquier cadena, siempre y cuando la persona esté dispuesta a hacer el trabajo espiritual necesario. El proceso de renuncia no siempre es fácil, pero es absolutamente necesario. Cuando una persona decide renunciar completamente al pecado y declara con autoridad en el nombre de Jesús que no acepta más la influencia del enemigo, entonces comienza la verdadera libertad. Y en algunos casos, este proceso debe ser acompañado de ayuno y oración intensa para asegurarse de que todo vestigio del enemigo sea eliminado de la vida de esa persona. He sido testigo de tantas liberaciones a lo largo de mi vida y cada vez me maravillo del poder de Dios para restaurar y sanar. Pero la clave siempre está en nuestra disposición para renunciar al enemigo y abrir nuestros corazones completamente a Cristo. Porque solo en Cristo encontramos la libertad verdadera, la libertad que nadie más puede darnos. Y como dice la Escritura, a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Juan 8:36. Otras de las experiencias más impactantes que viví fue con un joven cristiano que me llamó desde Estados Unidos. Aunque ya había entregado su vida al Señor, seguía luchando con un espíritu de homosexualidad que lo perseguía constantemente. Era un espíritu que lo acechaba, que lo tentaba, aunque él estaba decidido a seguir a Cristo. Este joven amaba a Dios y no quería nada más que ser libre de esa influencia, pero cada vez que creía estar libre, ese espíritu regresaba. Él me llamó desesperado pidiéndome ayuda. Me explicó que a pesar de su fe y de sus esfuerzos por resistir, el espíritu seguía volviendo. Me dijo que no entendía
por qué no podía librarse completamente. Le respondí que lo que él estaba enfrentando era una cuestión de legalidad espiritual, aunque él había entregado su vida a Cristo. El espíritu seguía teniendo una entrada en su vida porque él no había renunciado a esa influencia con la autoridad necesaria. Le expliqué que en el mundo espiritual los espíritus son legalistas. Y si alguna vez les hemos dado permiso para entrar, no se irán a menos que les quitemos ese derecho. Para que yo pudiera ayudarlo a liberarse, primero él mismo debía darle a Dios la legalidad sobre su vida. No basta con que alguien más ore por nosotros. Debemos nosotros mismos renunciar a los espíritus que hemos permitido en nuestra vida. Le dije que debía tomar un tiempo de ayuno y oración. Y durante ese tiempo tenía que renunciar explícitamente a ese espíritu de homosexualidad, rechazando completamente su influencia sobre él. Solo entonces tendría el derecho espiritual para expulsarlo de su vida. Él siguió mi consejo y durante esos días de ayuno se comprometió a orar con fervor, renunciando a ese espíritu con todo su ser. En nuestras oraciones juntos, él me daba la legalidad para orar por su liberación. Fue una batalla espiritual intensa, pero Dios fue fiel. Al final, el Señor lo liberó completamente de ese espíritu que había estado persiguiéndolo durante tanto tiempo. Lo que este joven experimentó es algo que he visto en muchas personas. Quieren ser liberadas, pero no comprenden que deben dar el paso de renunciar a los espíritus con los que alguna vez hicieron pactos, consciente o inconscientemente. Si no les quitamos la legalidad, esos espíritus tienen derecho a permanecer en nuestras vidas. Esto es algo que me ha impactado profundamente, porque muchas veces oramos por las personas, pero ellas no están dispuestas a renunciar completamente a lo que las mantiene atadas. Sin esa renuncia, la oración no tiene el poder que debería tener. Después de esa experiencia, entendí aún más claramente cómo opera el mundo espiritual. El enemigo siempre está buscando formas de aferrarse a nuestra vida, de encontrar una puerta abierta que le dé derecho a permanecer. Y a menos que nosotros mismos le cerremos esas puertas y renunciemos a él, él seguirá entrando y causando estragos. Por eso, cada vez que alguien me pide oración por liberación, primero les enseño a renunciar a los espíritus que les están afectando. Solo entonces, con la autoridad que nos da Cristo, podemos echar fuera esos espíritus y vivir en verdadera libertad. El caso de este joven me mostró cuán importante es entender el concepto de legalidad espiritual. Sin esa comprensión, muchas personas siguen luchando en vano contra las mismas ataduras, una y otra vez. Es vital que renunciemos específicamente a los espíritus que hemos permitido en nuestras vidas y que lo hagamos con autoridad. Cuando lo hacemos, el enemigo pierde todo derecho sobre nosotros y Dios puede obrar poderosamente para liberarnos. Este principio de legalidad espiritual es algo que debe ser comprendido por todos los creyentes. Porque como dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Pero esa resistencia solo es efectiva cuando hemos cerrado completamente las puertas al enemigo. Y esto comienza con una renuncia sincera, un rechazo total de su influencia y una entrega completa a la voluntad de Dios. Cuando hacemos esto, entonces podemos experimentar la verdadera libertad que solo Cristo puede ofrecer. Una de las cosas más profundas que he aprendido en este camino es que el perdón es una clave vital para la liberación. He visto a muchas personas que, a pesar de su deseo de ser libres, permanecen atadas debido a la falta de perdón en su corazón. Recuerdo en particular a una mujer que había pasado por experiencias terribles en su vida. Su padre la había lastimado profundamente cuando era niña. Y ese dolor, esa raíz de amargura, había crecido tanto dentro de ella que se había convertido en una barrera espiritual insuperable.
Aunque esta mujer quería perdonar, no podía. El dolor era demasiado profundo. Le dije que la falta de perdón era como una cadena alrededor de su corazón, impidiéndole avanzar. Jesús nos enseñó claramente en Mateo 6, 14, 15, que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Es una verdad difícil de aceptar, pero absolutamente necesaria. No podemos recibir la plena libertad de Dios si nuestro corazón está atado por la falta de perdón y la amargura. Le expliqué que para salir de esa atadura de la falta de perdón debía empezar con un ayuno y oración. Le recomendé hacer un ayuno de un día a otro, buscando la presencia del Señor y pidiéndole que la ayudara a perdonar. Durante ese tiempo le pedí que orara de manera específica, diciendo: Señor, en lo que yo no puedo, envía a tu Espíritu para que me ayude a perdonar. A veces es tan difícil liberar ese rencor que necesitamos intervención divina para soltarlo por completo. Le recomendé invocar la ayuda del arcángel Gabriel, el mensajero de Dios, para que él llevara el mensaje de perdón al tribunal celestial, porque en el momento en que ella decidiera perdonar, aunque la otra persona no lo hiciera, su corazón quedaría limpio. Le dije que en su oración debía declarar con su boca que perdonaba a quien la había lastimado, que debía decir: hoy, en el nombre de Jesús, yo perdono a fulano de tal, y desde este momento no guardo más rencor en mi corazón. Declaro que soy libre de toda raíz de amargura. Lo que sucede en el mundo espiritual cuando hacemos esta declaración es poderoso. Los ángeles llevan nuestras palabras al tribunal del Señor y esa raíz de amargura es arrancada de nuestro corazón. Ya no tiene más poder sobre nosotros. A partir de ese momento, cualquier espíritu que se había aferrado a esa falta de perdón pierde toda legalidad para permanecer en nuestra vida y se ve obligado a huir. Le expliqué que aunque la persona que la había lastimado no quisiera perdonarla o reconciliarse, eso ya no importaba. El trabajo principal estaba en su propio corazón. Mientras ella soltara ese rencor y declarara que su corazón estaba limpio, ella sería libre. Y eso es todo lo que importa. Como está escrito en Efesios 4, 31, 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Me tocó profundamente ver cómo esta mujer se comprometió a buscar su liberación. Comenzó su ayuno y oración y al final de ese tiempo hizo esa oración de perdón con todo su corazón. Lloró y clamó al Señor y fue entonces cuando supe que la libertad estaba llegando a su vida. Ella me contó después que había sentido una paz que nunca antes había experimentado y que su carga de rencor se había levantado completamente. Este es un principio que trato de compartir con todos los que buscan liberación. La falta de perdón es una cadena pesada que el enemigo utiliza para mantenernos prisioneros. No importa cuántas oraciones se hagan por una persona. Si esa persona no perdona, sigue atada. Pero en el momento en que decidimos perdonar, el enemigo pierde su poder sobre nosotros. No podemos permitir que las heridas del pasado sigan gobernando nuestras vidas. Debemos liberarnos de ellas. Y la única manera de hacerlo es a través del perdón. Un día mientras oraba y buscaba al Señor, Él me reveló que cuando una persona decide perdonar, el arcángel Gabriel lleva ese mensaje al tribunal celestial y presenta el caso delante del Señor. Pero más allá de esto, el Espíritu Santo puede entonces comenzar a trabajar de manera más intensa en el corazón de esa persona. Sin embargo, cuando no perdonamos, limitamos lo que Dios puede hacer en nosotros, porque el Espíritu Santo nunca habitará completamente en un templo que está contaminado por la falta de perdón. Es cierto que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos cambia y nos transforma, pero para que Él pueda obrar con toda su fuerza en nuestra vida,
Nuestro corazón debe estar limpio. Si nuestro corazón está lleno de amargura y rencor, el Espíritu Santo no puede morar en nosotros como desea. Me di cuenta de que la falta de perdón es una barrera que impide que experimentemos la plenitud del Espíritu Santo. En mi caminar espiritual me he dado cuenta de que mientras más profundo nos adentramos en la guerra espiritual, más intenso se vuelve el conflicto. Pero también he aprendido que mientras más alta es la jerarquía de los ángeles que pedimos a Dios para que nos proteja, más poder tienen para someter a los espíritus malignos. Uno de los espíritus más difíciles con los que me he encontrado es aquel que se disfraza de santo, presentándose como algo puro y celestial, pero que en realidad es un agente del enemigo. Una vez, durante una intensa sesión de oración, tuve que enfrentarme a uno de estos espíritus. Este espíritu se hacía pasar por la Virgen María, vestida como una monja, para engañar a las personas, haciéndoles creer que estaba allí para protegerlas. Pero en realidad su misión era mantener a esas personas en una atadura espiritual. Me di cuenta de que no era un espíritu ordinario, sino uno con una gran capacidad para engañar. A menudo se manifiesta como una figura benévola, pero su verdadero objetivo es mantener a las personas atrapadas en un ciclo de dependencia y ceguera espiritual. Este tipo de espíritus no se van fácilmente, se resisten con todo lo que tienen, tratando de mantener su control sobre la persona a la que han engañado. Pero sé que en esas situaciones es crucial pedir a Dios que su ángel nos proteja, el arcángel Miguel, el general de los ejércitos celestiales. Miguel es un guerrero formidable, conocido por su autoridad sobre los ángeles y por su capacidad para derrotar a las fuerzas de las tinieblas. Así que cuando me encuentro con espíritus tan engañosos y poderosos, siempre llamo a Miguel para que intervenga. En esa ocasión en particular, cuando llamé al arcángel Miguel y a su ejército, sentí un cambio inmediato en la atmósfera espiritual. Era como si una luz penetrante hubiera entrado en el lugar, expulsando la oscuridad. Ese espíritu maligno, disfrazado de Virgen María, no pudo resistir la presencia de Miguel y sus ángeles montados a caballo. Con una velocidad increíble, el espíritu huyó, incapaz de enfrentarse a la autoridad de Dios. Esa fue una batalla que me mostró el poder y la importancia de invocar a los ángeles de mayor rango en nuestras luchas espirituales más difíciles. Esta experiencia también me recordó que la guerra espiritual no es solo una cuestión de enfrentarse a los espíritus malignos directamente. A veces necesitamos la ayuda de los ángeles que Dios ha puesto a nuestro servicio, como dice en Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Estos ángeles están aquí para ayudarnos, para luchar a nuestro lado y para llevar nuestras oraciones y peticiones al Señor. Después de esa batalla, comprendí que no importa cuán fuerte sea el enemigo, Dios siempre tiene la última palabra. Los ángeles no actúan por su cuenta, solo pueden moverse bajo la dirección de Dios. Así que cada vez que enfrentamos un espíritu que parece imposible de derrotar, debemos recordar que el Señor está en control. Él envía a sus ángeles para protegernos y ayudarnos en nuestras batallas, pero debemos pedir su intervención con fe y confianza. Desde entonces he aprendido a depender no solo del poder de la oración y el ayuno, sino también de la ayuda celestial que Dios nos ha prometido. Los ángeles están aquí para ministrarnos, para guiarnos y para protegernos. Cuando enfrentamos a los espíritus más poderosos, aquellos que se disfrazan de santos o que tienen una fuerte influencia sobre las personas, debemos saber que no estamos solos. El Señor nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para vencer, y eso incluye la ayuda de los ángeles. He enfrentado muchos otros espíritus similares,
pero siempre he visto cómo la intervención del arcángel Miguel y otros ángeles de Dios trae la victoria. Cada batalla que libramos en el nombre de Jesús nos recuerda que Él es más fuerte que cualquier fuerza del mal y que sus ángeles están ahí para asegurarse de que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. La batalla espiritual puede tomar muchas formas, pero hay algo que se ha vuelto muy claro para mí. No todas las luchas se ganan en los altares de las iglesias. Algunas de las batallas más feroces se libran en lugares apartados, en lo que llamamos el monte. En el monte hay algo especial que sucede. Es un lugar donde las distracciones del mundo se desvanecen y donde podemos estar cara a cara con Dios, enfrentándonos directamente a las fuerzas espirituales que nos atacan. He visto cómo el monte se convierte en el campo de batalla definitivo para muchas personas. Recuerdo a una madre que vino a mí desesperada por la situación de su hijo. Estaba siendo atacado espiritualmente de una manera tan intensa que sus noches se habían vuelto un tormento constante. Nada de lo que intentaba parecía funcionar. Había orado en su casa, había buscado ayuda en la iglesia, pero los ataques persistían. Fue entonces cuando le hablé del monte, de lo que sucede cuando uno se aparta completamente del mundo para enfrentarse a los espíritus cara a cara en un lugar de intimidad con Dios. Le expliqué que en el monte uno puede confrontar a los espíritus que han sido enviados a destruir, y es allí donde muchas veces Dios elige manifestar su poder de manera más clara. Este es un lugar donde las distracciones desaparecen, donde el ruido de la vida diaria no interfiere con la batalla espiritual que debe librarse. Pero también le dije que antes de ir al monte a interceder por su hijo, debía asegurarse de que su propio corazón estuviera limpio. El enemigo se aferra a cualquier oportunidad que le demos, y si hay rencor, odio o cualquier cosa que no esté alineada con la voluntad de Dios, esos espíritus no se irán. Le aconsejé que antes de orar por su hijo, dedicara tiempo a pedirle a Dios que limpiara su corazón completamente, que sanara cualquier herida o resentimiento que pudiera haber en su vida. Solo entonces estaría verdaderamente equipada para luchar por su hijo. Cuando esta madre finalmente fue al monte, comenzó a orar con un corazón limpio y lleno de fe. Sabía que había perdonado a quienes le habían hecho daño y ahora estaba lista para reclamar la liberación de su hijo. Lo que sucedió en esos días de oración fue algo increíble. Mientras ella clamaba en el monte, pudo sentir cómo la opresión espiritual sobre su hijo comenzaba a levantarse. Dios escuchó su clamor y los espíritus que lo atormentaban no pudieron resistir más. Esto me enseñó algo muy importante. La liberación no siempre ocurre en un lugar visible o lleno de personas. A veces ocurre en los lugares más privados, donde solo están Dios y el que lucha en oración. Pero siempre hay un costo, siempre hay un precio que pagar. No se trata solo de orar por los demás. También debemos asegurarnos de que estamos espiritualmente preparados para la batalla. El monte es ese lugar especial donde Dios se encuentra con los que le buscan con todo su corazón. He visto cómo cuando una persona se humilla delante de Dios en un lugar apartado, los cielos se abren y las cadenas espirituales comienzan a romperse. Pero el monte no es solo un lugar físico, es también un estado de nuestro espíritu. Es un lugar de rendición total, donde estamos dispuestos a dejar atrás todo lo que nos pesa y a confrontar directamente lo que nos atormenta. Esa madre volvió del monte con la victoria en su corazón. Su hijo fue liberado, no porque alguien más oró por él, sino porque ella misma, con un corazón limpio, se presentó delante de Dios para luchar por él. Fue un recordatorio poderoso de que cuando nos apartamos y nos enfocamos completamente en Dios, Él siempre responde. El enemigo no tiene ninguna oportunidad cuando nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios. Una de las cosas más comunes que veo en la batalla espiritual es cómo los negocios de las personas pueden ser afectados por la brujería.
Hay personas que han trabajado duro toda su vida para construir un negocio próspero, solo para ver cómo de la noche a la mañana todo comienza a derrumbarse sin razón aparente. Los clientes dejan de llegar, las ventas caen y lo que alguna vez fue una fuente de bendición comienza a convertirse en una carga pesada. Cuando esto sucede, a menudo el enemigo está detrás de todo. La brujería puede ser lanzada contra un negocio para llevarlo a la ruina. Y si no discernimos esto, podríamos pensar que es solo mala suerte o una simple crisis financiera. Pero en realidad es una batalla espiritual y se necesita una intervención espiritual para revertir la situación. Recuerdo un caso en particular. Una persona me comentó que su negocio, que había estado funcionando de manera próspera durante años, de repente comenzó a decaer. No podía entender por qué, pero sentía que algo más profundo estaba en juego. Después de orar y buscar discernimiento, me di cuenta de que su negocio había sido afectado por un trabajo de brujería. No era casualidad que las cosas empezaran a ir mal. Alguien había lanzado una maldición para destruir todo lo que esa persona había construido. Le expliqué que en estos casos es necesario actuar espiritualmente para romper las cadenas que se han lanzado sobre el negocio. Una de las estrategias que he visto ser efectiva es escribir el nombre completo del negocio en un papel. Ese papel entonces se coloca debajo de la rodilla mientras se ora y se ata toda influencia del enemigo sobre él. A través de la oración reprendemos todos los espíritus de miseria, pobreza y cualquier otro ataque que haya sido lanzado para destruir el negocio. Pero eso no es todo. Después de la oración es crucial ungir el negocio con aceite de olivo que ha sido consagrado y dedicado a Dios. El aceite de olivo es poderoso cuando se usa correctamente. Tiene un significado profundo en la Biblia como símbolo de la unción y la presencia del Espíritu Santo. Al ungir el negocio con aceite, estamos invitando a la presencia de Dios a entrar y reclamarlo como un lugar santo, protegido de cualquier ataque del enemigo. Pero le advertí a esta persona que si no se usa correctamente o con fe, el aceite podría no tener el efecto deseado. De hecho, el enemigo también utiliza aceites en sus rituales, por lo que debemos asegurarnos de que lo que usamos está completamente consagrado al Señor. Lo que sucedió después de esta intervención espiritual fue increíble. El negocio, que había estado al borde del colapso, comenzó a recuperar su prosperidad. Los clientes volvieron, las ventas aumentaron y la atmósfera del lugar cambió por completo. Fue un recordatorio de que aunque el enemigo intente destruir lo que hemos construido, Dios siempre está dispuesto a intervenir cuando le buscamos con fe. Sin embargo, le advertí que debía mantenerse vigilante. El enemigo no se da por vencido fácilmente y a veces regresa con más fuerza. Por eso es importante continuar cubriendo el negocio con oración, ungirlo regularmente y pedirle a Dios que mantenga su protección sobre él. También le aconsejé que estuviera atenta a cualquier señal de nuevos ataques, como la aparición inexplicable de insectos o telarañas en el lugar. Estos pueden ser indicios de que el enemigo está intentando infiltrarse nuevamente. Lo que aprendí de esta experiencia es que nuestros negocios, al igual que nuestras vidas, son campos de batalla espirituales. No podemos darnos el lujo de ignorar los ataques del enemigo ni de tratarlos como meras coincidencias. Debemos enfrentarlos con las herramientas espirituales que Dios nos ha dado: la oración, el ayuno y la unción. Cuando hacemos esto, no solo protegemos lo que Dios nos ha dado, sino que también reclamamos la victoria sobre cualquier intento del enemigo de robarnos nuestras bendiciones. Uno de los desafíos más grandes que enfrentan las personas bajo ataque espiritual es cuando esas maldiciones no solo afectan sus negocios, sino también sus hogares. A veces el enemigo busca destruir algo mucho más personal: las relaciones familiares, especialmente los matrimonios.
Las fuerzas de las tinieblas no se limitan a atacar lo material. También buscan desmoronar lo que Dios ha unido. He visto muchos casos en los que la brujería se utiliza para separar a esposos, sembrando discordia, desconfianza y odio entre ellos. En estos casos los síntomas a menudo comienzan de manera sutil. Los esposos que antes compartían una relación fuerte y amorosa, de repente se encuentran discutiendo por cosas insignificantes. El amor que una vez los unía parece desvanecerse sin explicación. A veces, uno de los cónyuges empieza a comportarse de manera extraña, rechazando el afecto del otro o mostrando una frialdad inexplicable. Son señales de que algo más profundo está sucediendo. Recuerdo a una mujer que vino a mí angustiada porque sentía que su matrimonio se estaba desmoronando. Su esposo, que solía ser cariñoso y comprometido con ella, de repente había comenzado a alejarse. No quería estar cerca de ella, evitaba el contacto físico y se excusaba constantemente. Además, había un olor extraño en su hogar, un olor a azufre que no podían identificar. Sabía que esto no era normal y comenzó a sospechar que alguien estaba intentando separar su matrimonio a través de la brujería. Le expliqué que estos ataques son comunes, especialmente cuando el enemigo busca destruir lo que Dios ha unido. La brujería se puede manifestar de diferentes maneras, pero el propósito es siempre el mismo: desestabilizar el hogar, romper la unidad y sembrar el caos en la familia. En este caso, la presencia del olor a azufre era una señal clara de que estaban bajo un ataque espiritual y que la brujería estaba en juego. Le aconsejé que no enfrentara este problema de manera pasiva. Le dije que debía levantarse en oración y comenzar un proceso de ayuno y cilicio durante 7 días. Estos no eran días de ayuno ordinarios. Le recomendé que durante este tiempo orara intensamente por su matrimonio, atando y reprendiendo cualquier espíritu de división o discordia que hubiera sido enviado en su contra. Además, le pedí que se levantara a las 3 de la mañana, un horario que es clave en la batalla espiritual, y orara para que Dios enviara ángeles con espadas desenvainadas y látigos de fuego para destruir cualquier trabajo de brujería. Le expliqué que cuando oramos en el poder y la autoridad de Jesús, los ángeles son enviados para luchar a nuestro favor. Pero también le advertí que antes de iniciar cualquier oración, debía limpiar su corazón de cualquier resentimiento, odio o rencor. Le dije que debía pedir perdón a Dios por cualquier falta en su vida, porque el enemigo siempre buscará cualquier puerta abierta para aferrarse y mantener el control. Después de esos 7 días de oración y ayuno, algo increíble sucedió. La atmósfera en su hogar comenzó a cambiar. Su esposo, que había estado distante, comenzó a acercarse nuevamente. Las discusiones disminuyeron y el amor que habían compartido empezó a reavivarse. El olor extraño que había infestado su hogar desapareció por completo. Supieron que Dios había intervenido y que la brujería había sido derrotada. Este tipo de liberación no es algo que se pueda tomar a la ligera. Las fuerzas de las tinieblas intentan separarnos de lo que Dios nos ha dado. Pero cuando nos levantamos en oración y ayuno, con un corazón limpio y una fe firme, el Señor nos da la victoria. Las cadenas de la brujería se rompen y lo que el enemigo intentaba destruir es restaurado por el poder de Dios. Lo que me quedó claro de esta experiencia es que no debemos esperar a que las cosas empeoren. Debemos ser proactivos en la batalla espiritual, luchando por nuestras familias, nuestros matrimonios y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay momentos en los que la ciencia y la medicina ya no tienen respuestas. Recuerdo claramente a un hombre que vino a mí completamente desesperado. Había sido diagnosticado con tuberculosis y los médicos le habían dicho que no había nada más que pudieran hacer por él. Su salud se estaba deteriorando rápidamente y los tratamientos médicos que había recibido no habían hecho ninguna diferencia.
Lo que este hombre necesitaba no era solo una intervención médica, sino una intervención divina. Cuando me contó su historia, sentí en mi espíritu que lo que estaba enfrentando no era simplemente una enfermedad física. Había algo más en juego. El enemigo a veces usa la enfermedad como un medio para oprimirnos. Y cuando la ciencia llega a sus límites, es cuando Dios puede manifestarse de manera más poderosa. Este hombre estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recibir la sanidad. Así que le sugerí que iniciara un tiempo de ayuno y oración, entregando su cuerpo y su espíritu completamente al Señor. Le dije que el poder de la oración, combinado con la fe, tiene la capacidad de mover montañas. Como está escrito en Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Este era el momento de dejar de depender de los diagnósticos y de los pronósticos humanos y comenzar a confiar en la soberanía de Dios. Comenzamos a orar juntos, pidiéndole a Dios que interviniera de una manera milagrosa en su vida. Oramos por sanidad total, por una restauración completa de su cuerpo y también por la fortaleza espiritual para resistir cualquier ataque del enemigo que pudiera estar detrás de su enfermedad. Durante el proceso, este hombre decidió someterse a un ayuno de varios días, buscando la presencia de Dios y clamando por su sanidad. No era fácil, especialmente considerando su condición física, pero su fe nunca flaqueó. A lo largo de esos días de oración y ayuno, el hombre comenzó a experimentar algo que solo puede describirse como un milagro. Su cuerpo, que había estado deteriorándose, empezó a mostrar signos de mejoría. Lo que la ciencia no había podido hacer, Dios lo estaba haciendo. Día tras día su fuerza comenzó a regresar y los síntomas de la tuberculosis comenzaron a desaparecer. Los médicos que antes habían perdido toda esperanza quedaron asombrados al ver cómo este hombre que había sido desahuciado ahora se estaba recuperando de manera inexplicable. Fue un testimonio poderoso del poder de Dios para sanar, incluso cuando la ciencia ya no tiene respuestas. En este proceso también me di cuenta de que no era solo una sanidad física lo que estaba ocurriendo, sino una sanidad espiritual. Este hombre había sido fortalecido en su fe y había aprendido a depender completamente de Dios en lugar de confiar solo en las soluciones humanas. Lo que este hombre experimentó fue más que una sanidad. Fue una renovación de su espíritu. Dios había hecho lo imposible y no había explicación humana que pudiera justificar su recuperación. La tuberculosis, que había sido considerada terminal, había sido completamente eliminada de su cuerpo. Todo esto sucedió porque decidió entregarse a Dios, confiar en su poder y clamar por un milagro. Este testimonio me ha recordado constantemente que Dios sigue siendo el Dios de los milagros. No importa cuán grave sea la situación, no importa cuántas veces nos digan que no hay esperanza, Dios tiene la última palabra. Y cuando nos acercamos a Él con fe, orando y ayunando, Él responde. El Señor es fiel y Él siempre está dispuesto a obrar en nuestras vidas de maneras que desafían toda lógica y razón humana. He tenido la bendición de ver cómo Dios se mueve de manera sobrenatural en las vidas de las personas, incluso cuando todo parece perdido. En muchos casos, las enfermedades que parecen incurables no son más que manifestaciones del ataque del enemigo, y cuando no se ven mejoras a nivel físico, es porque la raíz del problema está en lo espiritual. Uno de los casos más impactantes que viví fue con un hombre que antes de ser cristiano había visitado brujos para hacerse resguardos o protecciones. Este tipo de amuletos o rituales pueden parecer inofensivos para aquellos que no conocen la verdad, pero la realidad es que crean una conexión directa con el mundo espiritual maligno. Años después de haberse involucrado en esas prácticas, este hombre había aceptado a Cristo, pero seguía luchando con enfermedades y problemas que no desaparecían, a pesar de su fe y oración. Me di cuenta de que lo que este hombre estaba experimentando era una consecuencia de esos resguardos que había recibido cuando aún no conocía al Señor.
Aunque él había entregado su vida a Cristo, esos resguardos seguían teniendo influencia sobre él. Le expliqué que muchos de estos amuletos están vinculados a espíritus específicos que continúan operando en la vida de la persona, incluso después de la conversión, a menos que se rompan esos pactos y ataduras de manera deliberada y consciente. Le sugerí que se embarcara en un ayuno de 3 días, buscando la liberación completa. Durante esos 3 días nos enfocamos en romper toda conexión con los resguardos y cualquier pacto que hubiera sido hecho en el pasado. Oramos fervientemente pidiendo a Dios que liberara su vida de todas las ataduras que el enemigo había colocado sobre él a través de esas prácticas ocultas. En la madrugada del 3er día, algo impresionante ocurrió. Mientras orábamos, este hombre sintió que algo se desprendía de su cuerpo, como si una carga invisible hubiera sido arrancada de su ser. Más tarde describió la experiencia como si una sombra oscura hubiera salido de él, luchando por no irse, pero finalmente siendo expulsada por el poder de Dios. Esa madrugada, mientras continuábamos orando, el hombre fue completamente liberado de todas las ataduras espirituales que habían estado oprimiéndolo. Sentimos una paz indescriptible, como si el mismo cielo se hubiera abierto sobre nosotros. Él mismo describió cómo en su espíritu vio salir de él los resguardos que había recibido años antes, resguardos en forma de jicoteas, serpientes e incluso cuernos de animales. Todo lo que había sido atado a él a través del ocultismo fue destruido en ese momento de liberación. Desde entonces su vida cambió radicalmente. No solo experimentó sanidad física, sino también una paz espiritual que nunca antes había conocido. Lo que una vez parecía imposible, romper esas ataduras que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo, se hizo realidad gracias al poder de Dios. Él fue liberado de todas las fuerzas que habían estado operando en su vida y desde ese momento pudo vivir en la libertad que solo Cristo puede dar. Este testimonio es un recordatorio de que no importa cuán profundamente hayamos caído en las trampas del enemigo, Dios siempre tiene el poder para rescatarnos y liberarnos. No hay pacto, maldición o resguardo que pueda resistir el poder del Señor cuando nos entregamos completamente a Él y buscamos su intervención divina. Recuerdo claramente el caso de un hombre que había estado involucrado en la magia negra durante años. Había hecho pactos oscuros y había servido a las tinieblas, pensando que esa era la única forma de tener poder y control sobre su vida. Pero llegó un momento en el que su vida se convirtió en un infierno y supo que tenía que encontrar una salida. Este hombre vino a mí con una historia desgarradora. Me contó que durante muchos años había trabajado como brujo, haciendo hechizos y maldiciones sobre otros. Su vida estaba completamente entregada a la oscuridad y aunque había obtenido poder, ese poder le había cobrado un precio altísimo. Su salud física y mental estaba deteriorada. Sentía como si los mismos espíritus que había invocado para atacar a otros ahora estuvieran destruyendo su propia vida. Le expliqué que cuando una persona se adentra en el ocultismo se abren puertas espirituales que permiten a los demonios tener acceso a su vida. Estos espíritus no solo afectan a quienes reciben los trabajos de brujería, sino también a los que los realizan. Sin embargo, le dejé claro que no importa cuán profundo haya caído, Dios siempre tiene el poder de salvar y liberar. Le cité las palabras de Jesús en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le dije que el primer paso hacia su liberación era romper por completo con su pasado. Esto significaba renunciar a cada pacto que había hecho, a cada espíritu con el que había trabajado y entregarse completamente a Cristo. Le advertí que el enemigo no soltaría fácilmente, pero que con el poder de Dios y la fe en Jesús, todo pacto maligno podía ser roto. Este hombre, aunque estaba desesperado, también estaba listo para dejar atrás esa vida. Así que comenzamos un proceso de oración y ayuno intenso.
buscando la intervención directa de Dios en su vida. Durante esos días enfrentamos mucha resistencia espiritual. El enemigo no quería dejarlo ir tan fácilmente. Y durante las oraciones, el hombre experimentaba ataques físicos y mentales, como si los mismos espíritus estuvieran luchando por mantener su control sobre él. Pero seguimos adelante. Sabíamos que la batalla no sería fácil, pero también sabíamos que Dios es más poderoso que cualquier pacto oscuro. Día tras día, oramos y ayunamos, rompiendo cada atadura en el nombre de Jesús. El hombre confesó cada pacto que había hecho y renunció a cada espíritu con el que había trabajado. Fue un proceso largo y agotador, pero finalmente, después de días de intensa lucha espiritual, el hombre fue liberado. Recuerdo claramente el momento en que la liberación ocurrió. Mientras orábamos, el hombre cayó de rodillas y comenzó a llorar. Sentía como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Los espíritus que lo habían atado durante tantos años se habían ido. Por primera vez en mucho tiempo, experimentó la verdadera paz que solo Dios puede dar. Ya no estaba bajo el control de los espíritus malignos que una vez habían gobernado su vida. Su historia es un testimonio poderoso del poder redentor de Dios. Este hombre que había estado sumergido en el ocultismo, ahora era libre y entregado a Cristo. Su vida cambió por completo. La desesperación y el dolor que una vez lo habían consumido fueron reemplazados por la paz y el gozo que vienen de vivir en la luz de Dios. Hay ocasiones en las que Dios me ha mostrado que los ataques espirituales no siempre se limitan a lo que ocurre dentro de nuestras casas o familias. A veces el enemigo ataca en lugares donde menos lo esperamos, como en la iglesia misma. Recuerdo haber conocido a un pastor nigeriano que dirigía una modesta iglesia cristiana en su comunidad. Era un hombre de fe, comprometido con la obra del Señor, pero enfrentaba una batalla espiritual que estaba afectando a toda su congregación. Me contó que su iglesia había comenzado a sufrir una serie de problemas inusuales. Los miembros de la congregación se estaban alejando, los conflictos internos aumentaban y un ambiente de pesadez espiritual parecía haberse instalado en el lugar. No entendía por qué, ya que había estado orando fervientemente y guiando a su congregación con dedicación. Sin embargo, sentía que algo oscuro estaba operando en las sombras, tratando de desmoronar la obra que Dios le había encomendado. Después de orar juntos y buscar discernimiento, nos dimos cuenta de que alguien en la comunidad había comenzado a trabajar en su contra a través de la brujería. No era algo que él hubiera esperado, pero el enemigo no discrimina cuando se trata de atacar la obra de Dios. Su iglesia estaba bajo ataque porque estaba haciendo una diferencia en la vida de las personas. Y el enemigo quería destruir ese impacto. Le aconsejé que comenzara un periodo de oración intensa y ayuno, no solo por él mismo, sino también por su congregación. Debía cubrir la iglesia con una protección espiritual y pedirle a Dios que enviara ángeles para pelear por ellos. Le sugerí que cada mañana, antes del amanecer, ungiera las puertas y las ventanas de la iglesia con aceite de olivo consagrado, pidiendo la protección del Señor sobre todo lo que sucedía dentro de ese lugar santo. Con dedicación, el pastor siguió estos pasos y a medida que lo hacía, comenzó a notar cambios. El ambiente en la iglesia empezó a cambiar. La pesadez espiritual se levantó y la paz de Dios volvió a instalarse. Los conflictos que habían estado dividiendo a la congregación comenzaron a resolverse y los miembros que se habían alejado empezaron a regresar. La presencia del Señor volvió a sentirse en cada servicio y la obra de Dios en esa iglesia fue restaurada. A través de esta experiencia comprendí que la iglesia es un campo de batalla espiritual tanto como cualquier otro lugar. El enemigo intentará infiltrarse incluso en los lugares más sagrados, buscando dividir
y destruir. Pero cuando nos levantamos en oración y cubrimos nuestros espacios con la protección de Dios, el poder del enemigo no puede prevalecer. Es importante recordar que no solo estamos luchando por nosotros mismos, sino también por aquellos a quienes Dios nos ha encomendado guiar y proteger. En la lucha espiritual hay algo que me ha quedado claro. No se puede combatir el mal con mal. Recuerdo haber conversado con una persona que, al saber que estaba siendo atacada por brujería, decidió ir a otro brujo en busca de protección o para contrarrestar el mal que le habían hecho. Me confesó que había estado considerando esa opción porque se sentía acorralada, sin esperanza y no veía otra salida. Sin embargo, le advertí que esta no era la solución. Le expliqué que cuando se combate la brujería con más brujería, no se hace más que hundirse más en el poder del enemigo. Aunque puede parecer que momentáneamente el problema desaparece, en realidad se están haciendo nuevos pactos que solo atan más a la persona a las fuerzas del mal. Le dije claramente, el enemigo no divide su propio reino. Si acudes a otro brujo para romper lo que uno te hizo, solo estás haciendo un negocio con el mismo diablo. En realidad, los brujos pueden quitar un trabajo de brujería, pero lo que muchas personas no entienden es que al hacerlo están estableciendo otro pacto, otro vínculo con las tinieblas. A corto plazo puede parecer que el problema se resolvió, pero al final el precio que se paga es mucho mayor. El enemigo siempre cobra lo que da y lo hace con intereses. Lo que esta persona necesitaba entender era que la verdadera solución solo podía venir de Dios. Le hablé sobre la importancia de acudir al Señor en oración, renunciando completamente a cualquier intento de buscar ayuda fuera de Él. Le recordé que Dios tiene el poder de romper cualquier maldición o trabajo de brujería sin necesidad de hacer nuevos pactos. No hay fuerza más poderosa que la del Señor, y Él es el único que puede ofrecer una liberación verdadera y completa. Le sugerí que comenzara un proceso de ayuno y oración para romper cualquier vínculo que tuviera con las tinieblas, tanto los creados por la brujería que le habían hecho como cualquier otra conexión que pudiera haber establecido en su vida. ¿Por qué menciono tanto que la solución es el ayuno y la oración? Porque es el único medio para resolver los problemas. Porque en la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Es fundamental recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, como dice en Efesios 6:12. Por eso necesitamos recurrir a las armas espirituales que Dios nos ha dado: la oración, el ayuno, la fe y la palabra de Dios. Con estas armas podemos resistir al enemigo y verlo huir de nuestras vidas. Una de las preguntas más difíciles que recibí una vez fue de alguien que me preguntó cómo saber si su vecino o vecina era una bruja. Esta persona estaba convencida de que algo extraño ocurría en su vecindario y sentía que alguien cercano estaba practicando brujería en su contra. Aunque no suelo animar a las personas a enfocarse demasiado en estas cosas, es cierto que el discernimiento espiritual puede revelarnos cuando estamos cerca de alguien que está inmerso en las tinieblas. Existen algunas señales claras que pueden indicar que alguien está practicando brujería o tiene conexión con lo oculto. Lo primero que les aconsejé fue prestar atención a los comportamientos inusuales de esa persona. Aquellos que practican brujería a menudo tienen ciertas costumbres que los diferencian. Cosas que hacen en horarios inusuales, como barrer la calle o su patio a la medianoche. En particular, aquellos que barren con escobas hechas de guano a esas horas suelen estar intentando lanzar maldiciones o rituales contra otros. Otra señal evidente es el tipo de alimento que consumen. Me he dado cuenta de que quienes están inmersos en las prácticas oscuras suelen evitar alimentos con mucha sal, ya que la sal tiene un significado purificador en muchas culturas y es utilizada en rituales para protección.
El enemigo odia lo que purifica, por lo que aquellos que sirven a las tinieblas a menudo evitan su consumo excesivo. Algo que también les mencioné es que muchas veces, cuando estamos en presencia de una persona envuelta en la brujería, podemos sentir una atmósfera pesada, un escalofrío o un sentimiento de inquietud cuando pasan cerca de nosotros. Esto es porque los espíritus malignos que operan a través de ellos pueden ser percibidos por aquellos que tienen discernimiento espiritual. El Espíritu Santo nos da la capacidad de sentir cuando algo no está bien. Otra señal de que alguien puede estar practicando brujería es su comportamiento hacia los espejos. Los brujos y las brujas a menudo usan espejos como portales espirituales para observar o maldecir a otras personas. Si una persona parece evitar los espejos de una manera extraña o los usa de manera inusual, esto puede ser una indicación de que están utilizando ese espejo para propósitos oscuros. Finalmente, también le mencioné que hay veces en que podemos escuchar risas inusuales, casi burlonas, provenientes de alguien que está involucrado en la brujería. Ese tipo de risa suele estar cargada de una malicia que es difícil de explicar, pero que aquellos con discernimiento pueden reconocer de inmediato como algo espiritual y oscuro. Esas son señales externas que pueden alertarnos sobre la presencia de la brujería en nuestras vidas. Pero lo más importante no es identificar a los que están involucrados en estas prácticas, sino cubrirnos con la oración y la protección de Dios. En lugar de vivir con miedo o paranoia, debemos confiar en el poder del Señor para protegernos y guiarnos. Le recomendé a esta persona que, en lugar de obsesionarse con identificar quién estaba practicando la brujería, comenzara a ungir su hogar con aceite de olivo y a orar diariamente, pidiendo la protección de Dios sobre su vida y su familia. Al final, lo que he aprendido de todas estas experiencias es que la batalla espiritual es real y constante, pero también lo es el poder de Dios para darnos la victoria en cada una de esas luchas. No importa cuán fuerte sea el ataque del enemigo o cuántas puertas hayamos abierto inconscientemente, Dios siempre está dispuesto a intervenir y liberarnos cuando acudimos a Él con un corazón arrepentido y lleno de fe. Una de las cosas más importantes que siempre comparto con las personas es que la victoria no termina en el momento de la liberación. El enemigo nunca se da por vencido fácilmente. Y aunque seamos liberados de un ataque, debemos mantenernos en oración y en la presencia de Dios para evitar que vuelva a encontrar una manera de infiltrarse en nuestras vidas. Esto es lo que me quedó claro con una mujer que había sido liberada de una fuerte opresión espiritual en su hogar. La batalla espiritual es constante, pero Dios es fiel para darnos las herramientas que necesitamos para permanecer firmes. Debemos estar siempre vigilantes, vestidos con la armadura de Dios, como nos enseña Efesios 6, 11, 18, listos para resistir cualquier ataque del enemigo y mantener nuestras vidas alineadas con la voluntad de Dios. El poder de la oración, el ayuno y la palabra de Dios son nuestras mayores armas en esta batalla. Cuando hacemos de estas prácticas una parte integral de nuestras vidas, no solo encontramos libertad para nosotros mismos, sino que también podemos ser un faro de luz y esperanza para los demás. Dios no solo nos libera, nos capacita para ayudar a otros a encontrar esa misma libertad. La victoria es segura para aquellos que permanecen firmes en Cristo, porque como nos recuerda 1 de Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Con esta promesa podemos caminar confiados, sabiendo que el poder de Dios en nosotros es infinitamente superior a cualquier poder de las tinieblas. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes.
Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones. Y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.